Damos gracias, amados hermanos, a nuestro Señor, porque nos permite en este día, a pesar que ya tuvimos un momento bien refrescante con la lluvia, ¿verdad? Hoy tenemos que tener también un momento refrescante con la palabra y vamos a estar meditando brevemente en un pensamiento. ¿Dónde está mi tesoro? Sí. Y cuando hablamos de tesoros, hablamos de algo que es muy preciado. Y es que es necesario en estos tiempos meditar cuál es lo que nosotros atesoramos o qué es lo que le ponemos mayor interés, importancia y qué es lo que lo tenemos en alta estima. Tiene que ver mucho con todo eso. Y vamos a ver a la luz de la palabra en base a ella, cómo el Señor nos instruye acerca de los tesoros, acerca de qué dice Dios, qué dice el Señor acerca de los tesoros. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Llama la atención cómo el Señor se dirige dando en estos pasajes, en Mateo, en los Evangelios. Él da una cantidad de breves estudios, enseñanzas. Habla mucho hacia sus discípulos, instruyéndolos. Y parte de esa instrucción señala nuestro amado Maestro que es necesario hacer tesoros en el cielo. Pero también señala que en el ambiente se percibía un afán de hacer tesoros aquí en la tierra. Por eso el Señor inicia: no hagáis tesoros en la tierra. El Señor Jesús inicia con una reflexión profunda. Y esto tenemos que nosotros capitalizarlo, verlo, estudiarlo, compartirlo, como en este momento. Y es que, ¿a qué le llamamos tesoro nosotros? Bueno, en lo personal, tesoro yo lo podría clasificar mi familia. Todos los miembros de mi familia, para mí son un tesoro, son muy importantes. Son de vital interés. Otros podrían tener otras perspectivas de qué es un tesoro. Escuché en una ocasión a una persona, estaba con un monólogo, él solo estaba hablando, y que qué lindo, y que mira cómo estás. Y yo pensé que hablaba de alguien, ¿verdad?, en la forma que él se expresaba. Pero cuando yo di la vuelta y pude observar a quién o a qué se estaba dirigiendo, él estaba viendo un vehículo muy bonito, de esos vehículos personalizados. Pero él estaba tan encantado con su vehículo que lo estaba haciendo una descripción: qué bonito, que no sé qué, cómo has quedado, y esto te quedó bien, la pintura te quedó excelente. Y bueno, esa es la perspectiva de esa persona, de la clasificación a qué se refiere que es un tesoro. Cuando vemos una historia, hace poquito vimos la historia de Moby Dick, era la ballena asesina, ¿verdad? Tal vez usted recuerda esa obra. Y a pesar que los mercaderes en ese tiempo trabajaban los barcos en dirección de
cazar ballenas. El tesoro para ellos eran las ballenas, a tal grado que tenían que invertir grandes cantidades en construir barcos, barcos con bodegas amplias, barcos con capacidad de 300 barriles de aceite de ballena. Mire qué interesante. Pero ellos su tesoro era ir a cazar las ballenas y extraer el aceite, porque en ese tiempo, si no me equivoco, era 1850, no existía alumbrado eléctrico, sino que en lo que es Londres, esos países así bien desarrollados, habían faroles en toda la calle y había un señor encargado de, ya entrada la noche, de llevar un bastón y arriba un mechero como candilito, y con otra varita abría una ventanita del candil que estaba en un poste y le daba fuego con otra varita y encendía. Y así el Señor se dedicaba a encender todos los candiles. Pero de repente encontraba una lamparita que no tenía aceite, era aceite de ballena. Venía y le echaba aceite y lo encendía. Y ya tipo 7 de la noche podía, muy bonito se miraba ese lugar de Londres, en 1850. Y era todo iluminado, con candelitos así, en unas casas que tenían recursos financieros. Entonces, claro, en ese momento era un tesoro el aceite, porque era para iluminar, ¿verdad? Pero eso pasó luego porque posteriormente descubrieron el petróleo y ahí cambió la historia. Pero hago esa breve reseña de los conceptos, diferentes conceptos que se pueden manifestar de tesoros. Jesús se dirige hacia sus discípulos, dándoles algo preventivo, algo que ellos deben de meditarlo. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Cuando habla de la polilla, muchas veces hay personas que tienen cantidades grandes de artículos de ropa. Y yo conozco la polilla, fíjese. Es un animalito que anda revoloteando por ahí. Pero no es una mariposa, es una polilla. Y ella se alimenta del tejido de las camisas y les deja hoyos. Entonces está diciendo que si, en base a esta referencia bien precisa, mire qué hermoso, bien precisa de nuestro Señor Jesús, dice, donde la polilla y el orín corrompen. Él habla de la polilla. Entonces podemos ver que Jesús había observado muy probablemente que habían personas que estimaban más una prenda a tal grado que la clasificaban como un tesoro. Pero ese tesoro se podía corromper, se podía dañar, y ya no iba a tener el valor que tenía antes. Mire cuántas personas alrededor del mundo valoran las pieles de los animales. Y hay abrigos de ming, hay abrigos carísimos, de cuero, con cifras exorbitantes. Cifras que pueden sobrepasar 3 cifras, 6 cifras fácilmente. Pero a eso le ponen como tesoro. Y es que Jesús nos está dando una perspectiva de lo que es el mundo. Y también que eso va a ser pasadero, de corto plazo en el sentido de estima. No va a tener ningún atributo de perpetuidad. Habla también del orín que corrompe. Y eso habla de la inclemencia del tiempo. Que otros también cosas físicas. Una casa se degrada fácilmente. Hay que darle mantenimiento a las paredes, a todo lo que es hierro, porque no, poco a poco cuando venimos a ver un gran hierro de una ventana, vamos a tener como que es un alfiler de delgado.
¿Sí? Entonces, todo eso, el Señor Jesús nos pone en perspectiva, cosas físicas, cosas materiales, pero no llega solamente ahí. Viene y hace algo puntual, dice. Y donde ladrones minan y hurtan, ya entró con las partes del dinero, las joyas, ¿sí? Probablemente propiedades, porque hay ladrones muy astutos, que a usted y a mí nos pueden robar las propiedades. O sea, que no tenemos. Pero llama la atención cómo Dios va clasificando lo que el hombre estima como tesoro. Nos posiciona claramente y ubica a sus discípulos. Cuidado con invertir todas sus energías y afanarse a querer hacer estos tesoros. Ya el Señor en su palabra claramente nos dice que Él sabe de las necesidades que nosotros tenemos y Él, conforme a sus misericordias, a sus riquezas, nos provee esas necesidades. Cuando vamos a la palabra y empezamos a ver los temas que se derivan de versículos a versículos, vemos bien cuidadoso el Señor del tema de las riquezas. Porque puedo estar tan afanado por pretender que tengo una camisa altamente finísima y ese es mi tesoro, que de repente alguien me la puede manchar y yo me descargo totalmente a estas personas. Y sí, efectivamente podría ser que la camisa, esa persona la compró y es carísimo. Pero los accidentes suceden. Y la persona, en lugar de ser comprensiva con la persona que tuvo el accidente, desarrolla una agresividad. Y hasta palabras como muchas veces se escuchan, te voy a demandar. Ya he escuchado esa palabra. ¿Por qué lo va a demandar? Porque le está tocando su tesoro. Porque toda su perspectiva la tiene anclada a las cosas físicas, materiales, monetarias de este mundo. Eso es lo que estaba dirigiéndose Jesús a sus discípulos, para que en sus corazones no hubiese algo que se aferrara a cosas vanas. Jesús dice, no se aferren a cosas vanas, porque esto van a pasar. Esto no es perpetuo, esto no es eterno. ¿Sí? Jesús ya lo estaba dirigiendo verdaderamente a algo sublime, glorioso. Les estaba quitando la óptica de la época. Los estaba sacando para que ellos vieran cuál verdaderamente era el tesoro. Dice Lucas 12:23 dice, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Aquí habla en paralelo, cuando habla de la polilla, habla de la ropa. Mire qué hermoso cómo el Señor nos va dando un hilito en la palabra. Lucas capítulo 12, versículo 23, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Habla de la vida y habla del cuerpo. Dos elementos en los cuales nosotros tenemos que valorarlos realmente como son. La vida que usted hoy está gozando y la vida que yo estoy gozando es un tesoro, amados hermanos. Porque ¿cuántos ya no tienen vida en estos tiempos? Y no sabemos cuántas personas más van a partir con el Señor o van a partir para otro lado. ¿Sí? Pero son tiempos en los cuales tenemos que valorar, y ese es el mensaje, amado, valorar lo que tenemos en estos instantes. Su familia, su papá, su mamá, su padre, sus hermanos. De la otra parte, su esposa, su esposo, sus hijos, su hija, sus nietos. Hay un gran tesoro que está alrededor nuestro y Dios nos ha hecho partícipe de él. Pero podríamos estar equivocados, guardando algo o vanamente
limitando el acceso a ciertos recursos, ¿sí? Dentro del hogar. No, no te comas eso porque eso es carísimo. Entonces, ¿para qué lo compró? Pues? No es para comer. Pues. ¿No crees? Yo he escuchado eso en diferentes lugares y en diferentes hogares. No me lo comas eso. ¿Y para qué lo compró? Pues? No me lo hubiera comprado. Lleva discordia, pone en mayor estima lo que compró, que se va a podrir si no se come, que la necesidad misma de nuestros propios familiares, familia, o amigo, o persona que está necesitada. Hoy hay mucha necesidad. Y las personas, hoy ya vimos, a la luz de la vida que estamos nosotros experimentando estos tiempos, ¿qué personas tienen su corazón aferrado al dinero a tal grado que no les ha importado, que han muerto cantidad de personas por las decisiones irresponsables que tomaron en su momento? El mensaje también es, amado hermano, no siga a alguien que no estime a la vida antes que estime al dinero. Yo aprendí muy joven que el dinero es una herramienta, pero también aprendí que el dinero es un mal amo, porque subyuga a aquel que anhela el dinero. Es un mal amo, es un pésimo amo. Pero ¿sabe qué? El dinero es un buen sirviente, fíjese. Con la sabiduría de Dios, el dinero es un buen sirviente. Amén. ¿Y cómo me lo comprueba bíblicamente? Salomón. Salomón no pidió riquezas, él pidió sabiduría. Pero si usted busca en la palabra, el Señor le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, que tú las pudiste haber pedido, pero me pides sabiduría, te daré la sabiduría, pero también te daré las riquezas y serás el hombre más rico. Mire qué hermoso. Cuando hablamos de lo físico, también nosotros tenemos que retomar el tema que nuestro Señor Jesús al final de ese versículo, ese tema lo deja muy claro él. Y dice la palabra, el 21, Mateo 6, 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo capítulo 6, ¿sí? Versículo 21. Porque donde está vuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde yo pongo mi corazón, las cosas que están a mi alrededor, aquello que le dedico mayor interés, y solo paso limpiándolo. Hay muchas personas que por poco no se acaban el carro, por poco no se terminan algún artículo de la casa, que solo pasan limpiando. ¿Sí? O no se quieren poner una ropa. Úsela, hermano, si el Señor se la ha dado. Úsela. Comas ese volado rico que compró en algún lugar y bien exquisito. Y después también me invitaba. Cómaselo. No, el Señor le ha provisto eso. Pero no clasifique eso como un tesoro. Son simplemente bienes que Dios nos da para administrarlo. Pero el verdadero tesoro, realmente, dice la palabra, que el verdaderamente tesoro, hay algo muy, muy hermoso. Y mire lo que dice la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro habla de nuestro espíritu, habla de nuestra alma. ¿Sí? Es el soplo de vida, es un tesoro. Y lo tenemos en vasos de barro. Mírenlo bien. O sea, esto es el cuerpo. Mire, cada vez que vamos creciendo, no crea que nos vamos haciendo más jóvenes. El cuerpo se va yendo como desgastando, digamos. Va siendo más susceptible a las enfermedades.
a los dolores. En el caso del cerebro, tendemos a ser más olvidadizos. ¿Sí? Ya no levantamos el peso que levantábamos jóvenes. Tal vez levantamos la mitad. Pero son circunstancias en las cuales vemos que el tesoro que Dios nos habla es primeramente nuestro espíritu, el cual Él, nuestra alma, el cual Él ha resguardado celosamente a través de la santidad que Cristo nos da. Ese es el tesoro. El tesoro de tener la real esperanza, oígalo bien, real esperanza de que si morimos, para Él morimos, para Cristo. Entonces el tesoro es eterno. El tesoro es verdaderamente estar en la voluntad de Dios, caminar. Un tesoro se resguarda. He visto diferentes documentales donde hay museos y hay tesoros en esos museos. En esos museos hay una cantidad de sistemas de seguridad y guardias para resguardar ese tesoro. La pregunta es, amados hermanos, en esta pequeña reflexión de tiempo, ¿a qué nos dirigimos nosotros? ¿O a qué llamamos tesoro? ¿Le llamaremos tesoro a la presencia de Dios? ¿Le llamaremos tesoro al tiempo que nosotros nos dedicamos a leer la palabra? ¿O estaremos desperdiciando ese tesoro? ¿Por qué tesoro? Porque a través de cada momento de acercarnos al trono de la gracia es similar a las alarmas al sistema de seguridad. Porque cuando dejamos de leer la Biblia y leemos y le ponemos más prioridad a otras cosas superficiales, que lo que podemos llegar quizás es a cansarnos la vista y la mente, a saturar la mente. Es fácil saturar la mente, es de lo más fácil, ¿sí? Nos distrae. En lugar de estar nosotros resguardando ese tesoro, ¿sabe cómo resguardamos el tesoro del Señor? Cultivando una relación íntima con Él. Mateo 13, capítulo 13, versículo 44 dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro, óigalo bien, escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire qué hermoso. Cuando encontramos el tesoro del Evangelio, cuando Jesús nos da el acceso a ese tesoro del Evangelio, a sus bendiciones, a sus promesas, a esa obra gloriosa que Él está haciendo en nuestras vidas, entonces renunciamos al mundo y nos dedicamos a agradarle a Dios, porque entendemos que Él es un tesoro para nosotros. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel tesoro. Este hombre valoriza el tesoro que encontró. Cuando estamos en el Evangelio, la gloria de Dios la valoramos como un tesoro, amados hermanos. Nos congregamos porque deseamos estar expuestos a la palabra de Dios, al mensaje glorioso que Él tiene para cada uno de nosotros. O simplemente le vemos, no, hoy no voy a ver este canal, voy a ver otro canal. No, esta predicación no, porque más tarde la voy a ver la predicación, porque ahorita comienza una película. ¿Cuál es nuestro tesoro? Es tan fácil desconectarnos de Dios y es tan difícil desconectarnos del mundo. ¿Sí? ¿Qué son las cosas que nosotros vamos a vender? Aquí la palabra nos da la lección que tenemos que tomar una decisión. O seguimos con las cosas
del mundo y las valoramos como tesoro, o renunciamos a aquellas cosas que nos tienen ceñido a una pérdida del verdadero tesoro que es Cristo Jesús. Y nos pasamos y nos dedicamos para cuidar el tesoro que el Señor nos ha dado, nuestra salvación. ¿Por qué es un tesoro? Porque vamos a pasar con nuestro Dios por la eternidad. ¿Se recuerdan del joven rico? Que él se acercó a Jesús. Y bien triste cuando Jesús le dijo, anda, ve, vende todo y dalo a los pobres. Porque él quería accesar al reino de Dios. Mateo 19:21. Jesús le dijo a este joven rico, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Qué tesoro tenemos nosotros? Que no lo queremos dejar. O sea, no es Cristo, pero no lo queremos dejar. Hay diferentes facetas en la vida que nosotros clasificamos como tesoro. Y si queremos saber cuáles son, ponga en perspectiva, haga un sencillo ejercicio. Ponga el tiempo que le dedique a Dios y ponga el tiempo que le dedica a otras actividades. Y a la par ponga que las actividades que usted está practicando, cuál es el beneficio que al final obtiene. Es un pequeño chequeo personal. Y al final ponga las actividades que hace para agradar a Dios, para congregarse. Y ponga al final cuál va a ser el beneficio de todas esas actividades. La oración, la intercesión, la meditación de la palabra, la lectura de la palabra, ¿sí? El ayuno, congregarnos a través de este medio. Y al final póngale a la par cuál es el beneficio. Y usted haga una conciencia clara de cuáles debe de practicar más en su vida. Si las actividades típicas del día o aquellas que nuestro amado Señor nos instruye para poder tener una vida plena en Él. Pablo le dice en el libro, en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y lo vamos a leer del versículo 7 porque tiene una exposición muy precisa y muy hermosa para ir terminando la meditación. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Aquí está. Dice la palabra. Habla Pablo, recuerde que habla Pablo acerca de lo que él había llegado a alcanzar cuando era fariseo. No lo vamos a leer todo, pero vamos a iniciar desde el 6. Filipenses capítulo 3, versículo 6 en adelante dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. O sea, eso atesoraba Pablo. El 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo nos expresa en que él estaba afanado y había clasificado como un tesoro superior a todo. Pero cuando él se encuentra en la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, todo eso cambia. Y eso sí es, mis amados hermanos. Cuando estamos en una plena relación con Dios, podemos estimar
que es prioridad para nosotros. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos estimado como pérdida por amor de tener la ganancia que es Cristo, nuestro real tesoro, nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra redención y nuestra vida eterna? No vivamos como que tenemos una agenda abierta por 20 años. Vivamos como que tuviésemos una agenda en la cual el día de mañana nuestro Señor nos dictará lo que debemos de hacer. Mientras tanto, este día sigamos la agenda del Señor, sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos, su palabra bella y hermosa, para poderles presentar un ejercicio limpio en este día. Vivamos el día a día como que el tesoro de la vida eterna, el día siguiente, lo llegaremos a obtener. Y tengamos mucho cuidado con llegar a tener aquellas palabras necias. Mañana me voy a poner a cuenta con el Señor. Amado hermano, tal vez el mañana no llegue, pero usted y yo tenemos seguro el ahora. Hoy podemos ser lo que Dios quiere que seamos. No pensemos que los tesoros sean los que verdaderamente nos van a dar una ganancia. Los tesoros no nos van a dar ganancia. Los tesoros nos van a distraer de la tierra al tesoro del cielo. Santiago capítulo 3, para ir terminando, nos dice, versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Le suena la polilla a lo que hemos leído? Y vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entregado en oídos del Señor de los ejércitos. Aquí nada la perspectiva de cómo puede llegar a ser una persona al pretender que el tesoro, que los recursos financieros, especialmente el dinero, le corresponden solo a él, a tal grado que llega a sacrificar las necesidades de aquel que justamente ha trabajado por un pago justo. Pero en lugar de eso, el hombre ha aferrado su corazón a las cosas materiales. Y hoy en día tenemos ejemplos hasta la salvedad de las personas que cuando su corazón está sujeto al dinero, hacen barbaries con aquellos que necesitan la provisión.
Amados hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Allí estará nuestro tesoro. El corazón lo tenemos aquí en la tierra. Aquí en la tierra está nuestro tesoro. Pero nuestro corazón lo tenemos en el cielo, en la eternidad. Allí está nuestro tesoro. Valoremos lo que tenemos hoy. No porque no nos estamos congregando, oígalo bien, no porque no nos estamos congregando allí, en ese lugar físico. Eso no limita a Dios. Usted y yo hemos sido bendecidos por la gracia, la misericordia de nuestro Señor. Tenemos que definir cuál es nuestro tesoro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Permítanos, Señor, que cada día caminemos como que el día de mañana tú vienes, Padre. Tú eres nuestro real tesoro, Señor. El poder escuchar tu voz, eso es mayor que cualquier piedra preciosa que exista en este mundo. Porque solo tu resplandente rostro, Señor, opacaría todas las joyas de este mundo, Señor. Tú eres nuestro tesoro, Señor. Ayúdanos, Padre, a no poner, Señor, otros tesoros que desvirtúen o nos quiten el poder tener una íntima relación contigo, Señor. Ayúdanos a cada día a cultivar la correcta actitud para mantenernos sobrios y pensantes que un día te veremos. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que tú vendrás por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Y juntamente con tu venida viene un hermoso tesoro. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, oh Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a tu iglesia en Campo Amor, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.